Así es, y las propuestas, bueno, nadie las sabe. ¿Qué propone cada partido? ¿Qué propone cada candidato a gobernador? ¿Quiénes quieren ser nuevamente diputados? En fin, ¿qué propusieron? Nadie lo sabe. Bueno, para hacer un balance sobre la violencia que se vivió en este proceso electoral, vamos a conversar con Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros en el Financiero Bloomberg. ¿Qué tal, Omar? Muy buenas tardes a ti y buenas tardes al auditorio. Pues vaya jornada electoral, bueno, vaya campaña electoral la que se vivió en México. Desde tu perspectiva, ¿qué tan mal estamos en ese sentido? Porque mal estamos, pero aquí hay niveles, aunque en otras elecciones también habíamos vivido altos niveles de violencia, asesinatos. Me parece que esta se diferenció por varios aspectos. ¿Tú qué opinas? Pues mira, primero déjame empezar por algo que acabas de decir. Propuestas nadie las sabe. Propuestas nadie sabemos de los candidatos porque los candidatos no tienen propuestas. No. Nosotros analizamos, invitamos a los alcaldes de las principales áreas metropolitanas del país donde vive prácticamente el 40% de la población y a los candidatos a las 15 gubernaturas, es decir, 109 candidatos que pretenden ocupar los ejecutivos estatales, y te puedo decir que apenas el 12% fue capaz de presentar una propuesta. Claro. Ninguno de los candidatos de Morena tuvo una propuesta en seguridad y justicia, y de los partidos opositores, pues también la mayor parte no participaron, y ahí donde participaron tenemos retos importantes en términos de definición de una estrategia, definición de recursos, definición de acciones para poder proponer aspectos específicos de seguridad. En ese sentido, estas elecciones efectivamente se presentan como elecciones con un alto nivel de violencia. Sí. No hemos llegado a los números que tuvimos en 2018, pero hay que considerar dos cosas. Primero, estas elecciones, si recuerdas cómo cambió la ley, son elecciones más cortas. Entonces, sí, el periodo de esta campaña y de pre-campaña fue menor respecto al otro, y eso sí impacta en términos de qué tanto alcanzamos a tener específicamente violencia relacionada con las elecciones. Claro. La violencia no se va a agotar el próximo domingo que salgamos a votar. La violencia va a seguir días más, y ahí lo que nos preocupa precisamente es que los números de todos modos son altos. Hablamos de más de 90 personas que perdieron la vida y más de 500 agresiones graves para precisamente el personal. Así es, Francisco, no se trata de una competencia entre qué elecciones hubo más violencia, se trata de un problema estructural en nuestro país, y que no hay nada además que nos haga pensar que se está haciendo algo para detenerlo, que eso es lo más grave. Efectivamente, no estamos viendo, cuando se habla de la estrategia para frenar la violencia electoral, la verdad es que ahí no hay nada. Si volteas a ver el estado de fuerzas, si volteas a ver la definición de prioridades, no hay algo que te haga observar que efectivamente el gobierno federal se preparó para estas elecciones, y tampoco los gobiernos estatales. O sea, es cierto que quien lleva la batuta principal, porque los delitos electorales son del orden federal, debería ser la federación, pero ni los estados ni la federación contaron con acciones preventivas y hoy persecutorias, porque lo más grave no es solo que veamos la pérdida de vida de personas y que veamos la afectación a comunidades, que indudablemente es gravísimo. Lo peor de todo es que las víctimas que estamos viendo el día de hoy, nadie les va a dar acceso a la justicia a ellos y a las víctimas indirectas, es decir, a sus familiares y seres queridos. Hay, Francisco, candidatos asesinados. Hay equipo de los candidatos también violentados, asesinados, familiares. Hay privados de la libertad. Privados de la libertad. Hay también servidores públicos en medio de este proceso electoral. Es decir, no nada más es un tema de candidatos, es generalizado. Ahora, hay dos narrativas que se han puesto sobre la mesa. ¿Quién está detrás de esta violencia? Muchos decían, es el crimen organizado, pero por otro lado decían, son los mismos políticos los que están detrás de esta violencia. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo creo que sí hay una parte, evidentemente, de los grupos de interés, que pueden ser grupos políticos o que pueden ser grupos sociales. Yo invito también a que revisen el documento que presentamos en nuestra página, en donde advertimos cuál es el escenario actual, pero sobre todo cuál va a ser el escenario para los próximos 6 meses. Y tuvimos en cuenta consideraciones como conflictos sociales que dependen de los recursos naturales, que dependen de cuestiones socioculturales,
que dependen de acceso a servicios públicos, aquellas que desataron a partir de las elecciones y la incidencia delictiva, como son robos, secuestros, extorsiones, homicidios, feminicidios, violencia familiar, que todo ello afecta en el entorno. ¿Quiénes son los grupos sociales más allá de la delincuencia organizada que está actuando? Sí, son grupos políticos y, como te decía, también son comunidades que están involucradas de alguna manera en pues un control territorial ilegal sobre el territorio y sobre las personas a lo largo del país. Ahora, es muy peligroso cuando hablamos que el crimen organizado está detrás de esto, porque algo que yo visualizo como parte de sus objetivos es empoderarse dentro de las estructuras del Estado mexicano, precisamente llegando a gobernarlas, llegando a estar dentro de ellas. Pues mira, no sería la primera vez que los grupos delictivos se involucran. Insisto, a lo largo de las campañas que hemos tenido en nuestro país, hemos tenido la evidencia que los grupos delictivos están, pues, no solo pagando algunas campañas electorales, sabemos que los recursos legales que reciben los partidos son mínimos comparados contra todo lo que les dan desde los empresarios, desde grupos sociales hasta la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque la delincuencia organizada requiere obligatoriamente de colaboración del Estado y las autoridades para poder operar. Si no, no la libran. Pese a que tengan un gran poder, sí necesitan la tolerancia o incluso el apoyo del Estado para llevar a cabo sus decisiones. Entonces, sí estamos teniendo un conflicto importante, no es la primera vez que lo tenemos, no será la última, pero sí es cada vez más evidente que el Estado no le tiene el control del territorio. Así es. Pues qué interesante charla, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Te agradezco que haya estado con nosotros en el Financiero Bloomberg. Gracias a ustedes y los invito a que vean los escenarios de riesgo porque sirven también para el autocuidado de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo, mantengamos la comunicación.